las personas que nos están viendo a través de Facebook. Qué bendición poder compartir con ustedes a través de esta plataforma. También nos pueden ver a través de Instagram. Gracias a todos. Verdaderamente que el día de hoy tenemos una programación bonita, ¿verdad? Porque el día de hoy estaremos hablando bajo el tema el poder del silencio. El poder del silencio, ¿verdad? Qué difícil es cuando nosotros atravesamos pruebas, atravesamos momentos difíciles en nuestra vida, que se nos hace bien difícil mantener el silencio o lo que se llama callarnos, ¿verdad? Para decirlo así en nuestro lenguaje, o refrenar nuestra lengua cuando más queremos hablar, cuando más nos queremos expresar, cuando más queremos explicarnos. Qué difícil es hacer silencio y solamente confiar en Dios. Amén. En la vida siempre, en nuestro diario vivir, siempre nosotros vamos a tener tiempo para todo. Si nosotros vamos para el libro de Eclesiastés, la palabra nos dice que hay un tiempo para todo. Amén. Si leemos del capítulo 3, el versículo 7 dice que hay un tiempo para rasgar, un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Y precisamente en esta noche nosotros nos vamos a estar dedicando, ¿verdad? Nos vamos a estar quedando en este tema, ¿verdad? En el tema de hacer silencio, en callar cuando tengamos que callar, en el hablar cuando tengamos que hablar, pero nos vamos a basar en el silencio. ¿Por qué? Porque hay poder en el silencio cuando nosotros callamos y permitimos que sea Dios quien hable con nosotros, quien hable por nosotros. Hay una bendición que fluye, hay una bendición que toma total control de todo lo que nosotros hacemos, y podemos recibir lo que el Señor ya tenía predestinado para cada uno de nosotros. Amén. Y de aquí pasamos al primer punto, cuáles las pruebas y las aflicciones. Como estaba hablando ahorita, ¿verdad? En la introducción, qué difícil es cuando nosotros pasamos por pruebas y aflicciones, y tener que pasar estas pruebas y aflicciones en silencio, ¿verdad? Qué difícil es uno tener que callar cuando uno más quiere explotar, porque no aguanta, se desespera lo que está pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es difícil uno atravesar por una prueba difícil. Sabemos que cualquier persona que pasa por pruebas, ¿verdad? Ya sea en el trabajo, ya sea en tu iglesia local, ya sea en tu casa, es bien difícil uno tener la inteligencia, el entendimiento y la madurez para uno refrenar su lengua, para no cometer un error y decir una palabra que vaya a herir, a hacer daño, ¿verdad? A la persona que uno más quiere. Amén. Mira lo que dice el Salmos 62, capítulo 1, ¿verdad? Sí, capítulo 1, versículo 1 al 2. Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca, mi salvación, mi fortaleza, donde jamás será sacudido. Amén. Interesante, ¿verdad? Como dice aquí el Salmo de David, espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. O sea, que en estos momentos, ¿verdad?, de dificultad, en estos momentos de prueba, en estos momentos donde más tú quieres salir corriendo, es cuando tú tienes que usar tu inteligencia, ¿verdad? Y hablarte a ti mismo, espérate, yo tengo que callar, tengo que hacer silencio, porque de Dios proviene mi victoria. No puedo hablar y cometer un error, meter la mano en el asunto. ¿Por qué? Porque Dios pelea por mí. Es Dios quien me va a dar la victoria. Por eso nosotros tenemos que tener esa madurez y poder refrenar nuestra lengua cuando tenemos que hacerlo. Amén. Tenemos que tener bien claro que de Dios es que no tan solamente va a provenir la victoria, sino que nuestra salvación. Amén. Tenemos que tener este punto bien claro, porque solamente de Él es que va a venir esta salvación. De Jesús es que viene.
amén, la salvación y la fortaleza, amén, cuando nos cansamos, cuando pasamos por procesos difíciles, duros, que nosotros constantemente estamos maquinando, ¿verdad? En nuestra mente, lo difícil que se me está haciendo esta prueba, no puedo, Señor, necesito fuerza. Es Él quien te da la fuerza para tú proseguir. Yo no sé qué situación estés pasando en este día o en esta noche. Yo lo que te puedo decir es que Dios es quien te da la fuerza. De Dios proviene tu victoria. Hermano, hay que aprender a hacer silencio cuando es necesario hacer silencio y no hablar, cometer un error y dañar el plan de Dios, que es perfecto. El plan de Dios siempre se va a dar, pero nosotros tenemos que tener entendimiento, madurez y usar nuestra sabiduría para permitir que Dios sea quien pelee nuestra lucha y nosotros no meter nuestras manos en los asuntos que no nos convienen. Pero, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a hacer esto? ¿Verdad? Que debe ser nuestra reacción ante estas situaciones que nosotros atravesamos día a día, que todos pasamos, porque nosotros no estamos exentos a estas situaciones, ¿verdad? Porque somos humanos y nosotros como humanos cometemos errores, ¿verdad? ¿Cómo debe ser nuestra reacción ante estas cosas? Buena pregunta. Como estabas hablando, el silencio, vamos a estar, ¿verdad?, enfocándonos siempre en el silencio. El silencio tiene un gran poder y quiero que leamos Proverbios 17, capítulo 17, versículo 27 al 28, que habla respecto, ¿verdad?, a la persona sabia, cómo puede hacerlo. Dice, el que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. O sea, aquí estamos viendo que la persona que tiene conocimiento y mantiene un espíritu sereno aún en estas pruebas y en estas aflicciones es entendido. Para nosotros poder tener conocimiento y ser entendido, este conocimiento tiene que venir del Señor. Tenemos que tener esta relación con el Espíritu Santo para nosotros verdaderamente poder tener la sabiduría de Dios, porque la sabiduría humana no nos va a llevar muy lejos. Entonces, la sabiduría humana a veces quiere gritar, a veces quiere por ejemplo, cuando te confrontan. A veces estamos pasando pruebas y momentos de aflicción difíciles y hay gente que te provoca, o hay gente que te calumnia, o hay gente que dice todo tipo de cosas. Entonces tu carne, si no tienes entendimiento y no tienes un espíritu sereno que te lo da el Señor, tú vas a querer responder. Tú vas a querer defenderte, vas a querer decir algo y tenemos que tener cuidado con eso. El próximo versículo dice, aún el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. Aún una persona que no es sabia, pero guarda silencio, pasa por sabio. Entonces nosotros que tenemos el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, tenemos que ser entendidos teniendo discernimiento de Dios para saber qué momento vamos a hablar o qué vamos a hablar, qué vamos a responder. Nosotros no podemos estar defendiéndonos con todo el mundo, nosotros no podemos ni siquiera defendernos. El que sabe quién está con él, en este caso Dios, el que sabe el porqué de las cosas, o tal vez no entiendas la situación que estás pasando, porque hay momentos que nos sorprende la vida, aún siendo cristiano, aún Dios revelándonos cosas, hay cosas que llegan de sorpresa. Pero no por eso nos vamos a poner a hablar con todo el mundo, no por eso nos vamos a estar defendiendo, porque entonces es como que le estamos diciendo a Dios, no lo hagas tú, yo soy sabio en mi propia opinión y yo lo voy a hacer y pues perdemos mucho. Entonces caemos en la necedad. Si no entendemos cuándo callar, si no entendemos cuándo, como tú bien dijiste en la introducción, hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar. Hay tiempo para todo. Y este tiempo de callar es bien costoso, porque muchas veces viene con estas pruebas y estas aflicciones y el Señor te va a decir, calla.
Si somos entendidos y si tenemos una conexión con Él, por más que tú quieras decir algo, gritar algo, defenderte, tranquilo. Amén. Hay que ser entendido. Y el que no tenga este entendimiento, el que no tiene sabiduría, la palabra dice, pídela al Señor. Amén. Porque Él tiene el espíritu de sabiduría, que es el Espíritu Santo. Y pedir ese discernimiento para saber cuándo Dios demanda de nosotros que nosotros nos callemos. Porque entonces si nosotros empezamos a hablar y a defendernos, Dios va a decir, ok, sigue tú. Pero cuando Dios es el que te defiende, cuando Dios es el que habla por ti, tú no tienes que decir nada. Amén. Y nosotros no tenemos que probarle a nadie nada. Porque cuando tú sabes quién tú eres en el Señor, tú no tienes que defenderte. Amén. Eso es un amén. ¿Sabes? Vemos un ejemplo bien importante en la vida de Jesús, ¿verdad? Lo que Él pasó. Dice la palabra en Isaías 53:7 que Él fue afligido, Él fue oprimido, ¿verdad? Pero no abrió su boca. Amén. Mientras Él estaba siendo oprimido, mientras Él estaba siendo afligido, Él no abrió su boca. Él hizo silencio. ¿Sabe? Él era Jesús, el Hijo de Dios. Amén. 100% hombre, 100% Dios. En ese momento donde Él estaba pasando un momento tan difícil, Él hizo silencio. Amén. Eso es ejemplo de sabiduría. A pesar del dolor, la circunstancia que Él estaba pasando, lo que Él estaba atravesando, no fue motivo para Él abrir su boca y quejarse, abrir su boca de desahogarse. Amén. Por lo que estaba pasando. Amén. Y este ejemplo es un ejemplo del cual nosotros tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque en todo momento nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que ser lo suficientemente sabios y maduros, como estaba diciendo anteriormente, para nosotros saber cuándo tenemos que callar y permitir el silencio en nuestras vidas para no cometer un error como acabamos de decir anteriormente. Amén. Y de aquí pasamos al próximo punto, que son las promesas de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido, verdad, que Dios nos promete cosas a nuestras vidas y no las vemos llegar? ¿Por qué? Porque no es tiempo todavía de recibir esa promesa, pero nos desesperamos. ¿Cuántos de nosotros no nos desesperamos ante esas promesas que el Señor nos hizo? Les pasa todo. Nos pasa, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que Dios en su sabiduría, ¿verdad? Porque Él es poder, Él es ¿cómo se llama? Dios mío, Él es todo poder, Él es todo sabiduría. Él sabe, ¿verdad? Todos los tiempos. Él sabe todos los tiempos. Él sabe las cosas que nos convienen, cuando nos convienen. Entonces las promesas que Él nos da, quizá hay un tiempo. El tiempo puede ser años, pueden ser meses, pero solamente Él sabe el por qué nos tiene que procesar para nosotros poder recibir esa promesa. Porque si nosotros recibimos la promesa antes de tiempo, podemos cometer un error por no tener la madurez para poder recibir esa promesa, para poder recibir esa bendición. Amén. Y como estaba diciendo, Dios en su soberanía, esa era la palabra que estaba buscando ahorita, que se me perdió. Dios en su soberanía, ¿verdad? Él sabe lo que nos conviene y cuándo nos conviene. Entonces nosotros no nos podemos desesperar. Nosotros tenemos que esperar en Él y confiar en Él a ciegas en todo momento, ¿verdad? Por fe. Por fe, creer la promesa. No nos podemos poner a pelear con Dios porque no nos ha dado lo que Él nos prometió en un tiempo, ¿verdad? Indefinido. Amén. Pero mira lo que dice la palabra en Salmos 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Amén. Espera en Él. Guarda silencio y espera en Él. Volvemos y repetimos. Hacer silencio. Aun cuando tú estás esperando por esa promesa, ¿verdad? Que Dios te prometió. Esa palabra que Dios te dio, ¿verdad? No se ha cumplido. Mantente esperando en fe. No pierdas la fe.
¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad?, podemos cometer el error de comenzar a reprocharle a Dios por qué no nos ha dado esa promesa que nos cumplió. ¿Por qué la palabra que Él nos dio no se ha cumplido? Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Pero hay un tiempo que nosotros tenemos que ser procesados. Hay cosas que tienen que suceder para nosotros poder recibir. Vuelvo y repito, para nosotros poder recibir la promesa que Dios nos da. Amén. Amén. Y como estábamos hablando en el primer punto, es importante hacer silencio en esas pruebas y en esas aflicciones, pero también es importante hacer silencio en las promesas del Señor. Y esto abarca muchas cosas y yo quiero compartir con ustedes primero lo que dice la palabra en Juan 6:63. Porque para entender el silencio tenemos que entender el poder de la palabra. Una va de la otra. Así que dice aquí, las palabras son espíritu y son vida. Y nosotros tenemos que tener el discernimiento y tenemos que ser entendidos en los tiempos y también saber qué espíritu soltamos cuando hablamos y qué espíritu le permitimos a la gente que nos suelte cuando hablan. Y les quiero dar una historia que el Señor ministró mi vida al mismo tiempo que estaba ministrando a mi esposo con el silencio, y con una historia que se encuentra en Lucas 1. La pueden leer, no voy a leer la historia completa, pero luego la pueden leer en el capítulo de Lucas, de los versículos 18, 15, por ahí está la historia de Zacarías. Haciendo un breve resumen, esto me conmovió muchísimo. Zacarías y su esposa, Zacarías era un sacerdote en los tiempos en que Jesús iba a nacer. Él era un sacerdote con su esposa muy avanzados en edad. Y un día que él entra al templo a ministrar, él tiene un encuentro con un ángel. Este ángel le da una muy buena y tremenda noticia y le dice que su esposa, que era estéril, iba a quedar embarazada. Este bebé iba a ser Juan el Bautista. Fue Juan el Bautista, pero estamos hablando cuando se le da la noticia. Zacarías tiene este encuentro, siente temor, pero otra cosa que sintió él fue duda. Y no le voy a decir la historia completa, pero sí le voy a decir la respuesta de él. En Lucas 1:18, Zacarías dijo al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y tú dirás, bueno, él no dijo nada malo, pero lo dijo con duda, porque Dios conoce los corazones. Y en ese momento el ángel le responde, haciendo la historia resumida, y le dice: por cuanto no creíste mi palabra, vas a quedar mudo hasta que esto se cumpla. Y yo me sorprendí porque yo decía, pero ¿por qué lo dejó mudo? ¿Por qué lo dejó mudo? Pensé de momento que fue un castigo que el Señor escogió porque sí. Bueno, pues vamos a dejarlo mudo. Pero luego el Señor me ministraba y me hablaba en esta historia y me hacía meditar en ella. Y sentía como Él hablaba a mi espíritu y me decía que el silencio no fue un castigo al azar, no fue un castigo porque sí. El silencio fue una estrategia de Dios para que Él no contaminara lo que Dios quería formar, para que se gestara lo que se iba a gestar, que iba a ser ese bebé, esa promesa, que incluso desde el vientre de su madre iba a estar lleno del Espíritu Santo. Iba a ser santo desde el vientre de su madre, y eso lo vemos también en esos versículos más adelante. Cuando ella queda embarazada y María la va a visitar con Jesús en el vientre, el niño es lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me ministraba y me dejaba saber que el silencio era necesario dejarlo mudo. Porque cuando nosotros no hablamos de fe y no fortalecemos la fe, entonces le restamos a ella.
Y no es que Dios no tenga el poder para poder hacerlo, porque Él lo puede hacer como quiera. Pero entonces Dios muchas veces te va a exigir silencio, incluso te va a apartar tal vez de personas en tu vida que no te van a hablar nada que te va a añadir a tu fe. Y esto es algo que nosotros entendemos y es un poquito a veces fuerte, pero el silencio es bien necesario. Porque lo que nosotros hablamos a veces, muchas veces, contrarresta lo que Dios quiere hacer. Entonces estamos, como tú estabas diciendo, desesperándonos por promesas, pero entonces no estamos hablando para verlas. No estamos declarando, y como decía al principio, para hablar del silencio te tengo que hablar del poder de la palabra. La palabra tiene poder. Las palabras que nosotros hablamos son espíritu. Entonces, si yo no estoy dando espíritu de fe al hablar, yo estoy entonces trayendo incredulidad. Si Zacarías no se hubiese callado porque él no creyó en su corazón lo que el ángel le dijo, entonces en vez de ser fértil su esposa de edad avanzada, él iba a traer un espíritu de esterilidad. Entonces vemos cómo está contendiendo con Dios por simplemente no ser sabio, no creer y hablar lo que no es. Porque la Biblia nos habla de que la fe puede aumentar, de que hay niveles de fe. Entonces nosotros no podemos exponernos a un ambiente donde se está hablando algo que te puede quitar, porque si la fe se puede aumentar, te puede disminuir también. Si se puede fortalecer, se puede debilitar. Y es muy importante que nosotros sepamos qué hablamos cuando estamos en espera de estas promesas y qué escuchamos. No todo el mundo, por más bueno que sea, por más cristiano que sea, están diseñados para construir eso contigo. Y van a haber momentos donde el Señor va a decir, ¿sabes qué? Calla. No llames a tal persona. No porque sea mala, es que simplemente tú no puedes contarle lo que Dios va a hacer contigo a todo el mundo. No todo el mundo puede soñar contigo. No todo el mundo sueña contigo, no todo el mundo va a creerte, no todo el mundo va a construir, no todo el mundo va a aumentar a tu fe. Y me venía a la mente una historia que no voy a entrar en detalle. En el Antiguo Testamento hubo un profeta que el Señor le envió un día a dar una palabra. Y le dijo, mira si le dijo, que tal vez la gente pudo haber pensado lo peor. Le dijo, ni siquiera saludes a nadie hasta que tú des esta palabra. Me imagino que la gente diría, pero ¿y este ni siquiera saluda? Pero ¿y este arrogante o antipático? No sé. Pero hay muchas veces que Dios nos va a hacer callar, nos va a hacer apartarnos de ciertas personas, porque simplemente no van a añadir a tu fe. Sin querer, te pueden restar. Y no es que vamos a ser solitarios, pero tenemos que ser entendidos en los tiempos, entendidos con el discernimiento. Porque las palabras traen espíritu y no podemos traer incredulidad cuando Dios quiere hacer algo. Y tenemos que estar bien afín con el Espíritu Santo. Zacarías fue formado en ese silencio. En esos 10 largos meses casi que una mujer está embarazada, cuando por fin fue soltada su lengua, dice la palabra que él en ese momento profetizó. O sea, ese tiempo de silencio, que él no pudo decir nada, ese tiempo fue una escuela para él. Terminó profetizando de Jesús y terminó profetizando de su hijo, que sabemos que Juan el Bautista llegó a ser el profeta que le preparó el camino a Jesús. Y él profetizó el propósito de su hijo y fue lleno del Espíritu Santo. O sea que a veces en los silencios Dios nos forma, aprendemos, no es fácil. Pero vamos a optar en esta noche que Dios no te deje mudo. Que Dios no nos mande a callar. Que Amén. Nosotros podamos estar tan afín con su espíritu y tener ese discernimiento cuándo sí, con quién no, cuándo, para entonces nosotros poder saber cuándo aplicar el silencio, porque el silencio te prepara, te hace meditar. Puedes ser formado en el silencio, puedes aprender mucho. Y es importante, por eso esto se llama el poder del silencio. Y es bien importante, ¿verdad? Entender, como estamos hablando, entender cuándo uno puede hablar.
pero es más importante saber cuándo tenemos que simplemente callar y esperar en Dios. Él es quien pelea nuestra batalla. Él es quien nos da la victoria. Es Él quien nos da las fuerzas. Y si nosotros esperamos en Él y hacemos silencio, hay poder en ese silencio. ¿Por qué? Porque hay victoria por medio de ese silencio, por medio de Dios, por medio de la palabra y la promesa que Él nos ha dado. Amén. Tenemos que madurar, ¿verdad? Aún más todavía. ¿Por qué? Porque cuántas veces, vuelvo y repito, cuántas veces nosotros diariamente nos vemos en estas posiciones. Amén. Aún cuando uno va en el carro, cuando uno está en el trabajo, es difícil, ¿verdad? Guardar silencio, guardar silencio. Entonces, nosotros tenemos que venir ante el Señor, pedirle a Él que sea que nos dé la fuerza, el discernimiento, ¿verdad? La sabiduría y la madurez para que nosotros podamos saber y entender los tiempos de Él para poder hacer las cosas mejor, a su manera, no a nuestra manera. Porque si nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, estaremos haciendo nuestra voluntad. Amén. Por eso hay que hacer silencio cuando sea necesario. La sabiduría, usarla. Amén. Para eso se nos fue dada. Abrazar la sabiduría. Amén. Tenemos que refrenar la lengua. La lengua es un órgano muy pequeño, pero tiene mucho poder. La vida y la muerte está en la lengua. Así es. Amén. La vida y la muerte está en la lengua. Así es. Quería comentar algo muy importante que hemos aprendido en este caminar. Cuando estamos pasando por pruebas y por situaciones difíciles que a todos nos llegan, es muy importante, escúcheme bien, que esto es bien importante. Y yo lo aprendí un poquito a la mala, porque no todos llegamos al Señor sabiéndolo todo. Hay un proceso de aprendizaje. Muchas veces estamos en angustia, muchas veces nos hieren personas, muchas veces nos calumnian, hablan cosas falsas o verdaderas, no sé. Pero cuando nosotros estamos siendo probados de esa manera, cuando hay un hablar de ti que no te agrada o estás pasando una situación difícil y tiene que ver con otra persona, muchas veces nosotros como humanos, sin ninguna malicia, sin querer, vamos donde otra persona a contarle esa situación. Tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros estamos heridos, cuando nosotros estamos pasando un momento difícil con una persona en específica o con varias personas en específico, no, ¿verdad? Puede ser con un grupo de personas, quién sabe. Por ejemplo, yo estoy pasando una situación difícil y envuelve otras personas, envuelve unos terceros. Entonces voy donde ti porque eres mi amigo y te hablo de mi situación. Pero no te estoy hablando nada más de mí. Te estoy hablando de esas otras personas. Y yo tengo que tener cuidado que yo voy a decirte. Porque tú entonces puedes ser contaminado. Escuche bien. No porque yo sea mala y tal vez lo tenga en la mente. Pero entonces si yo tengo algo en contra de alguien y te lo digo a ti, te digo esa persona me hizo esto, esta persona me hizo esto, esta persona está mal, te estoy contaminando sin querer. Y Dios nos va a llamar a cuenta por esto. Cuando usted está siendo calumniado, cuando usted está siendo probado de esta manera, haga silencio. Usted vaya donde la presencia de Dios, desahóguese con Dios, y a menos que no sea alguien maduramente espiritual, usted no hable de otra persona con nadie, aunque sea desahogándose, porque estamos entonces dañando lo que esta persona piensa de esa persona. Por más mal que haya sido el trato, por más que tú piensas que te hayan traicionado, esto trae contaminación y división en el pueblo de Dios. Porque aunque yo no quiera que tú la cojas con esa persona, tú te vas a sentir, espérate, tú eres mi amiga y esta persona te hizo eso. Ahora yo tengo un problema con esa persona. Y no lo tenías antes de que yo te hablara. Esto es muy importante. Esto es verdaderamente para gente madura en el espíritu. Pero tenemos que entender que esto es tan dañino
y tenemos que evitarlo. Y a veces uno dice, pero ¿con quién me voy a deshogar? Usted vaya donde su pastor, usted vaya donde alguien que tiene tiempo en esto y que va a saber manejar la situación y le va a poder dar luz. Usted no va donde su vecina, usted no va donde su hermanita o su hermanito que tal vez lleva poco tiempo en el evangelio, no está espiritualmente fuerte, a decirle sus problemas. Porque entonces dañamos pensando que nos estamos haciendo un bien por desahogarnos. Aprendamos a callar, porque podemos dañar. Y quería decirlo porque todos hemos estado ahí. ¿Quién no ha tenido problemas? ¿Quién no ha querido desahogarse? ¿Quién no ha ido donde un amigo a decirle algo? Pero tenemos que saber cómo hablar. Y si no sabemos cómo hablar, mejor no hablemos nada, porque nos podemos meter en problemas. Amén. Pidámosles a Dios que nos dé las palabras. Amén. Que el Espíritu Santo sea quien dirija nuestro hablar, nuestra manera de expresarnos, que sea Él quien nos ponga esa palabra fresca, diferente, para no hacer daño, para poder saber, ¿verdad?, los tiempos, para poder refrenar nuestra lengua, las palabras que salen que pueden hacer mucho daño. Amén. Puede hacer mucho daño. Hermano, usted que me está escuchando, es mejor hacer silencio, ¿verdad?, y no hablar. ¿Por qué? Porque podemos hacer mucho daño. Eso es así. Sin saberlo. Amén, sin saberlo. Y a veces lo hacemos sabiéndolo, pero simplemente queremos sacar eso que hay en nuestro corazón, por simplemente dejar saber cómo nos sentimos. Amén. Pero no hay nada mejor que cuando el Espíritu nos redarguye, que nos deja saber que hay algo que no está bien, que no estás haciendo bien, ¿verdad? Y Él nos deja saber y nos corrige, y nosotros nos dejamos corregir por el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, pero para eso fue que el Espíritu Santo se nos dejó en nuestro guía. Él se nos fue dejado para que nos guiara a través, ¿verdad?, de nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos esa guianza del Espíritu Santo. Amén. Y por eso Dios nos corrige constantemente, pero si nosotros no permitimos que Él nos corrija, nosotros simplemente vamos a estar caminando en círculos. Amén. Y vamos a seguir siendo procesados. Todo el momento nosotros vamos a estar siendo procesados, pero vamos a pasar pruebas si hacemos lo correcto y somos corregidos. Nos permitimos que Dios nos corrija. Amén. Pero si negamos la corrección, nos volvemos necios. Amén. Y si nosotros nos volvemos necios, vamos a ser personas que no tenemos ningún tipo de sabiduría. Amén. Entonces nosotros debemos en todo momento permitirle al Señor sacar tiempo aparte, simplemente no tan solamente orar al Señor, sino que también meditar en qué nosotros hemos hecho mal. Espíritu Santo, déjame saber qué pude yo callar. Que quizás dije que no me di cuenta que dije mal, quería a alguien. Por favor, déjamelo saber para saber qué tengo que arreglar. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces también nos expresamos y decimos cosas que no tenemos que decir. Y no nos damos cuenta que herimos a terceras personas, segundas personas, personas cercanas a nosotros, familiares, esposos, hermanos, líderes en la iglesia. Y no nos damos cuenta que estamos hiriendo a las personas. Por eso es bien importante, ¿verdad?, en todo momento preguntarle a Dios y esperar que Él te hable y te deje saber qué estás haciendo mal para que puedas ser corregido. Amén. Vuelvo y repito, no somos perfectos. Dios se perfecciona en nuestra debilidad, pero tenemos en todo momento que venir a Él, aceptar la corrección y dejar que Él haga la obra en nosotros. Amén. Él, quien se fijó en nosotros, quien comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso es bien importante que nosotros nos mantengamos arraigados de Él en todo momento, confiando que Él, solamente Él es quien nos da la victoria en todo momento. Por eso no podemos defendernos de esa manera, no podemos pelear, no podemos contender. Acuérdate siempre, en todo momento, sé sabio, sé maduro, espera en el Señor y haz silencio. ¿Por qué? Porque hay poder en el silencio que uno hace. No cometas el error
de hablar cosas que pueden hacer daño. Amén. Bien importante. A Dios le damos toda la gloria por este mensaje tan hermoso, tan poderoso, ¿verdad? Amén. Porque a quien no se le hace difícil mantener el silencio. Esto es una etapa, vamos de escalón en escalón, ¿verdad? Pidiéndole al Señor y permitiendo que sea Él quien se glorifique en nuestras vidas y nos dé la fortaleza para nosotros poder hacer estas cosas correctamente. Amén. El mundo espiritual es un mundo que es sumamente agotador y esta vida, ¿verdad? Espiritual que nosotros llevamos es sumamente, te digo que cuesta mucho. El que te diga a ti que venir a los pies de Cristo y ser cristiano es fácil, te está mintiendo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Pero debemos siempre permitir que sea Dios quien nos lleve de la mano y permitir que Él nos corrija cuando fallamos, que Él nos corrija y aceptar esa corrección. No lo puedo enfatizar más. Amén. Porque es bien importante. Nosotros en todo momento debemos aceptar esa corrección de parte de Dios, y no tan solamente de parte de Dios, de parte de los líderes y pastores que el Señor terrenalmente pone a nuestro cuidado. Amén. Tenemos que respetarlos y honrarlos de esa manera también, porque para eso Dios los posicionó en nuestro camino para que nos ayudaran también terrenalmente. Y gracias a todas las personas que nos están viendo. Sean más que bendecidos.